Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, comunidad Pilares CDMX. Para el equipo de Pilares La Naranja, nos da mucho gusto saludarlos a través de este medio de comunicación y compartirles un proyecto que hemos desarrollado desde Pilares La Naranja. Su título, Sabores y Saberes de México para el Mundo. En el marco del Mes Patrio, siempre nos invita a repensar nuestros orígenes y la identidad de nuestro país. Es por esto que a partir de la historia de ingredientes de origen mexicano y a partir de una revisión y recorrido a través de su historia, de sus rasgos económicos, culturales, sociales, sus usos rituales, proponemos repensar esta identidad mexicana. También es muy importante mencionarles que bajo este contexto de la pandemia que vivimos, nuestras talleristas Araceli Martínez del Club de Ciencias y Claudia Torres de Interculturalidad nos abren la posibilidad de reencontrarnos y tejer comunidad a través no solo de un recorrido por la historia de los ingredientes, sino también en una invitación a construir recetarios colectivos que nos reencuentran con el uso de dichos ingredientes y al mismo tiempo nos invitan a un ejercicio de reactualización desde los saberes y prácticas cotidianas. No hay que olvidar que la identidad siempre se está construyendo. Sin más preámbulo, los invitamos a seguir las transmisiones este lunes y el siguiente a las 5 de la tarde y el día de hoy conocer un poco más sobre la vainilla. Bien, muchas gracias, Vicky. Hola a todos, muchas gracias por acompañarnos. Como ya lo menciono, vamos a hacer hoy un pequeño recorrido sobre la vainilla y para ello vamos a hablar desde sus usos prehispánicos, algunas costumbres y un claro ejemplo de esto o de la importancia de la vainilla para el México prehispánico son los nombres dados por dos de las culturas con mayores usos y diversidad de esta planta. Por ejemplo, en Totonaco se le conoce como Shahanat y en náhuatl Tlilxochitl. En náhuatl, Tlil viene de Tliltic, que es negro, y Xochitl flor, y el nombre dado así a esta pequeña planta era como la flor negra. Eso es desde la cultura náhuatl. Ahora les voy a presentar, la siguiente por favor, les voy a presentar un poco de lo que veremos el día de hoy. Lo primero son las características biológicas, para conocer más sobre esta orquídea, qué características tiene, polinizadores. Después conoceremos su distribución y diversidad. También hablaremos de los usos culturales y sociales. Y por último, daremos algunos datos curiosos sobre la situación actual de esta orquídea. Y esto es un poco lo que se verá el día de hoy. De nuevo les doy la bienvenida. Y sin más, los dejo con mi compañera Araceli. Hola, ¿qué tal? Vamos a comenzar con las características biológicas. Es importante saber cómo es la planta, qué hábitos tiene para poder conocer más a fondo su historia. La siguiente, por favor. La vainilla, su nombre científico es Vanilla planifolia y bueno, recibe este nombre tal cual de vainilla por la llegada de los españoles. Como tal, pues sabemos que esta planta es una orquídea trepadora, es decir, que se va a encontrar adherida a los árboles y se encuentra en climas cálidos, húmedos, que principalmente van a estar en selvas con temperaturas de 20 a 32 grados centígrados y va a requerir de ciertas características como 50% de sol y 50% de sombra. Es una planta endémica de México, es decir, que solamente la vamos a tener en ciertas regiones de nuestro país. La vainilla contiene 170 compuestos químicos que conforman su aroma, el aroma característica de esta planta. Florece a los 3 años de haber sido cultivada. La siguiente, por favor. Puede llegar a medir hasta 120 metros de largo, dependiendo la especie de que estemos hablando. Florece entre marzo y abril y como punto clave es que tiene un horario de abrir esta floración a partir de las 7 de la mañana a las 3 de la tarde la vamos a encontrar abierta. Posteriormente, después de esas horas, se va a cerrar la flor. La flor va a ser de color amarilla verdosa y va a tener un ligero aroma a vainilla esta flor. La siguiente.
Los frutos van a ser muy, muy parecidos a lo que conocemos como los ejotes, a la vaina de los ejotes. Esos frutos va a ser donde se va a obtener la esencia de vainilla. De ahí vamos a obtener este concentrado de vainilla. La maduración de los frutos oscila entre los 12 de los 10 a los 12 meses para que esté totalmente maduro estos frutos y poder ser consumido. Es una fuente rica de vitamina B2, B3, de calcio, potasio, tiene sodio, zinc y magnesio. Son algunas de las fuentes de vitaminas que vamos a tener y de minerales. Los polinizadores que hay en esta planta en general son las abejas que nosotros comúnmente conocemos, pero en particular hay una abeja que poliniza a todas las orquídeas, no se especializa en una como tal, y se ha encontrado que esta abeja poliniza también a la vainilla. No es con tanta frecuencia, pero la realiza. Su nombre de esta abeja es abeja metálica de orquídea y es la que está de color verde, la que tenemos en la imagen. Pero también hay dispersadores, animales que pueden dispersar las semillas de estas plantas. ¿Y quiénes? Son los murciélagos. Los murciélagos se van a encargar de dispersar esas semillas de la vainilla para poder reproducirlas de otra forma, ¿no? Independientemente de la polinización, los murciélagos se van a encargar de dispersar estas semillas alrededor de la selva y poder contar con más diversidad de estas plantas. La que sigue. Ahora bien, vamos un poco a conocer sobre la distribución y la diversidad que hay sobre esta planta. La siguiente. En tanto a su diversidad, tenemos que hay 110 especies, de las cuales solamente 9 se van a cultivar aquí en México. Y algunas de esas especies tenemos la vainilla rayada, vainilla plátano, acamaya, oreja de burro, la amarilla, cimarrona o criolla. Esos son algunos ejemplos de variedades de vainilla que vamos a tener. Van a variar en tanto el tamaño de la flor como el de sus hojas, pero van a tener la misma función y el mismo fruto van a tener. Algunas van a tener más concentrada estas vitaminas o minerales que mencionamos anteriormente. Podemos encontrar desde la Sierra Madre de Oaxaca hasta la selva Lacandona en Chiapas e inclusive en el sur de Quintana Roo. Se produce vainilla en 52 municipios de la República Mexicana, que va desde San Luis Potosí, Hidalgo, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo. En el mapa podemos observar los estados con mayor distribución o con mayor índice de productividad. En este caso sería Veracruz, Quintana Roo, algunos municipios de Oaxaca y de Chiapas. En el resto de los municipios o estados se produce en menor escala, pero se encuentran ahí en estos estados. Fue en México en el primer país donde se domesticó y cultivó este recurso natural, por lo que lo hace aún más valioso y propio de México. La siguiente. Con esto ahora vamos a ver un poco sobre sus usos culturales y sociales que ha tenido la vainilla a través de la historia. Gracias. Bien, pues como ya lo había mencionado un poco Araceli, esta orquídea o su proceso de beneficiado o curado es un proceso que se lo debemos a la cultura totonaca. ¿En qué consiste esto? Pues se recolectaba la vainilla, se ponía al secado, una vez que estos estaban secados, bueno, que estaba como con el sol caliente, se le cubría, se dejaba sudar y así era como se podía obtener este proceso de beneficiar. Ahora, también hay como dentro de los usos que se le asignaba a la vainilla es que era ofrecida como un tributo al emperador Moctezuma. Parte de estos
bueno, del sometimiento que se tenía a diversas culturas y parte de lo que se le pagaba en la época mexica era con la vainilla. Tanto el cacao como la vainilla funcionaban como una moneda de alto valor. Es alguno de los usos que principalmente se están rastreando en el uso de la cultura totonaco. Y después de esto ya se va a diversificar y se va a ocupar, por ejemplo, en diferentes bebidas tradicionales. Solo es importante que ahorita tengamos en mente que quienes lo ocuparon o el origen de la vainilla es a partir de esta cultura. Bueno, también era usado como dentro de los rituales. Ahorita les voy a explicar. Uno muy sencillo es, no sé si ustedes han escuchado, que en muchas de las culturas mesoamericanas se acostumbra a enterrar el ombligo del bebé. Se dice que se entierra el ombligo del bebé y el lugar donde se enterró es el lugar de cuando éste fallezca, va a regresar a este espacio. Bien, pues esto también está presente en la cultura maya y se dice que para ayudar un poco a que él pudiera encontrar su ombligo o una forma de darle estos olores se ponía agua caliente con un poco de la esencia de vainilla. En esta agua se untaba el ombligo, se enterraba y era uno de los usos que se le daba. También era un uso, se colocaba estas como las varitas de la vaina de la vainilla, se lo ocupaban para los viajeros y era una forma también de protección. Ahora les voy a hablar un poco sobre dónde se pueden encontrar evidencias o cuáles han sido las evidencias que marca la historia como registro de esta vainilla, y lo tenemos en el Códice Cruzvaliano, que fue un códice que se escribió en 1552, en donde se registran alrededor de 184 plantas medicinales con sus usos, se les describe y se dan algunas características. Aquí en este códice hablan algunos de los usos de la vainilla, que aquí está, que se hablaba para atender el parto, problemas del riñón, y también es que estas semillas curadas se mezclaban con la resina del copal. Las semillas se ponían con el copal y se ocupaban para purificar diferentes espacios. Estos eran algunos de los usos registrados en este códice. Y bueno, la siguiente, por favor. Ahora, como ya había mencionado un poco Araceli, el para qué sirve o alguna de las propiedades son analgésico, es antiséptico, también ayuda contra el dolor estomacal, el dolor de cabeza, contra la diarrea, estimula la producción biliar. También se le ha atribuido que evita estados depresivos, tonifica las funciones del hígado, es cicatrizante, ayuda a que el metabolismo funcione, perdón, y también a la hinchazón abdominal y a combatir gases o dolores musculares. La siguiente. Bien, bajo estos principios de algunas propiedades, es que ahora les voy a hablar de algunos usos medicinales que tiene la vainilla. Quisiera mencionarles que estos usos fueron recuperados en un texto, ahorita no tengo el nombre aquí, pero igual viene la bibliografía original, fueron recuperados de un texto en donde se usó un estudio en las zonas mayas de Yucatán y Quintana Roo, que es donde mayores, una diversidad de usos se ha registrado de la vainilla. Se entrevistaron a diferentes mujeres parteras sobre desde el nombre que tiene la vainilla, cuáles eran sus usos y la situación. Entonces, a partir de este estudio es que hoy les voy a presentar de forma un poco más resumida algunos usos medicinales. Y el primer, igual, antes me faltaba mencionarles que de la vainilla se puede ocupar tanto el tallo como las hojas como la flor. Entonces, a partir de cada una de estas partes es que hoy les voy a ofrecer estos remedios. Y el primero de ellos se ocupa para el dolor de cabeza, que es con las hojas, estas hojas que se ven verdecitas de la vainilla. Se colocaban las hojas, se le ponía un poco de vaporru, ese vaporru que conocemos de forma comercial, se le ponía sal, puede ser sal de mar, sal de grano, y se colocaba sobre la cabeza. Y también se describía que si esta sal se derretía, era sinónimo de que este dolor de cabeza o era muy fuerte y también provenía como de alguna situación de mal de ojo o mala vibra, como estas energías que a veces cargamos y que se podía producir el dolor de cabeza.
Ahora, otra forma de uso que se le ha dado a la vainilla, y este es a su flor, lo que se hace con la flor es que se maceraba con un poco de pomada, ya bien macerado, iba igual a producir un olor, y se colocaba sobre la herida. Y podría ayudar a cicatrizar. También se puede ocupar la flor como una forma de cataplasma, solo macerado, cataplasma, y sobre la parte del cuerpo que se quiera ayudar a cicatrizar. Estos eran algunos usos con las hojas y con la flor. La siguiente, por favor. Bueno, también se le ha atribuido a la vainilla algunos usos contra los cólicos, pero aquí va a estar acompañada de otras plantitas que son muy buenas para estos tratamientos, como es la siempre viva y la sábila. ¿Cómo se preparaba esto? Se hacía con un poco de aceite o esencia de vainilla, se ponía en un oleato, se ponía en el aceite, se trituraba, se dejaba reposar. Este oleato se juntaba junto con la siempre viva, con el néctar de la siempre viva, también con la sábila, se hacía una pequeña mezcla y esta se colocaba en el vientre y ayudaba a combatir los cólicos. Eso también otro uso que tiene la vainilla. Bien, ahora les voy a explicar el uso de la raíz de la vainilla para el tratamiento de piedras en los riñones. Lo que se hacía es, aquí, bueno, pueden ver en la imagen, se tiene la raíz, se ponía a un cocimiento fuerte, se dejaba hervir. Esta agua se tomaba en ayunas durante 7 días. Aquí, bueno, solo como un pequeño paréntesis, quiero hacer mención de evitar el consumo como de hierbas milagrosas o de atender ciertos padecimientos a partir de una sola planta o creer siempre honesto en ella. Creo que es importante que si nosotros tenemos algunos padecimientos, pues lo principal es cuidar la alimentación. O sea, dice, no hay mejor medicina que la alimentación, y sobre de ello ahí se pueden ir generando diferentes remedios sobre lo que nosotros consumimos y cómo es así que nos aliviamos. Será como un pequeño paréntesis, y lo digo sobre todo porque uno de los principales padecimientos que hay en México, además de la diabetes, son las piedras en los riñones, ¿no? Y también puesto como un pequeño paréntesis. Y bueno, estos eran algunos de los usos que describen estas mujeres mayas en torno a la vainilla. La siguiente es la vainilla, esta verde, como la tenemos aquí. Insectos. ¿Cómo se utilizaba? Así de sencillo, se podía recolectar la vaina y lo que se hacía era se trituraba y se untaba sobre donde el insecto había picado. Así de sencillo, no se tenía que dejar reposar nada, solo se ocupaba así. Ese es un pequeño remedio contra la picadura de insectos. La siguiente, por favor. Bien, y bueno, estos algunos remedios que nos ofrece la cultura maya. Ahora les voy a hablar un poco, además de estos usos, cómo es que esta cultura se ha relacionado con esta hermosa orquídea. Y para ello, primero les voy a dar el nombre. El nombre en maya que se le ha dado es Sibik-Ak, que es bejuco oloroso, o también Sisbik, que viene aquí arriba, y los dos, ambos hacen referencia al olor de la vainilla. Se le atribuye este nombre a partir de su olor. La siguiente, por favor. Y pues bueno, primero aquí, como bien ya nos había mencionado Araceli, las características en las que la vainilla se da. También es muy importante este sistema, este ambiente para su reproducción, y algo que ha pasado, sobre todo al sur de México, es la eliminación de estos árboles nativos o de árboles que conforman el paisaje ambiental. El primero de ellos, el que tenemos del lado derecho, que es el árbol del chicle. Igual en el árbol del chicle se daba esta reproducción de la vainilla, y muchas personas del sur de México, sobre todo en Yucatán, estaban dedicadas a la extracción de este elemento. Y cuando se empieza a dar o se empieza a acabar este árbol, a partir de
de pues, otras políticas que fueron modificando, que se fue urbanizando este espacio, pues también se pierde con ello el uso de la vainilla. Ese es un poco el árbol del chicle. También tenemos el árbol del guayabo y el árbol del chico zapote como árboles típicos del ambiente sureño, y que son estos árboles que le iban a brindar hábitat a la orquídea. A partir del conocimiento de estos árboles era cómo se vinculaban con él. Entonces, cuando se empiezan a destruir o empieza a disminuir los usos, no, más bien, cuando empiezan a disminuir estos árboles, que se empiezan a agotar estas reservas naturales, la vainilla se está viendo agotada. Y esto ha modificado los usos que se le han dado. Por ejemplo, aquí mencionaban que la vainilla también era muy común encontrarla dentro de los cenotes en Yucatán. Cuando se encontraba dentro de los cenotes, también se ocupaba, por ejemplo, cuando una mujer iba a parir, se agarraban, le decían ahí como aguas beneficiadas, y ayudaban la orquídea para, además de purificar el ambiente, para que la mujer se relajara y ayudara en el parto. Cuando se empieza a escasear la vainilla y que ya no se encuentran en los cenotes, se termina este uso ritual. La siguiente, por favor. Otro de los usos que mencionaban era, y que a partir yo lo puedo rastrear un poco, que a partir de esta descripción es como también se le da el uso dentro de la cosmética, dentro del ámbito de lo cosmético a la vainilla, es que las mujeres describen que hervían agua con vainilla, la ponían a hervir, la mezclaban con un poco de miel y en ellas untaban la joyería o los adornos de las mujeres mayas, después se lo colocaban y era el perfume natural que se ocupaba. Esa es otra de las importancias de esta orquídea para la cultura maya. La siguiente, por favor. Bueno, y solo por último, dentro de los usos, es que también se lo ocupaba en una bebida de aguardiente, y que se hacía esta bebida y la vaina solo se ocupaba como un aromático. Si quieres, Araceli, iniciar con los datos curiosos. Bueno, ahora vamos a ver algunos datos curiosos sobre la vainilla, que a lo mejor ustedes no tenían idea de esto. La siguiente. Bueno, la vainilla se puede utilizar, se utiliza en la gastronomía mexicana, lo tenemos desde saborizantes para dar sabor a algunos refrescos, tenemos también para algunos productos cosméticos, en shampoos, tenemos también inclusive en lápiz labiales, lo tenemos también como perfume. La vainilla lo han introducido se puede decir en cada aspecto de nuestra vida diaria, la tenemos la vainilla presente. La siguiente. Pero ¿qué sucede con la vainilla? Hay una problemática con ella. El área de cultivo pues está en disminución, el desconocimiento sobre cuidados y venta de vainilla, también por parte de los agricultores, el no tener asesoría técnica para la implementación de más recursos para la siembra de la vainilla, el cambio climático sin duda es una alerta, el cual pues la vainilla, como ya mencioné hace un rato, tiene ciertas características climáticas que necesita para crecer. Entonces el cambio climático ha ocasionado que esta planta pues no se dé o que muera al empezar a crecer. También, aunado a eso, las plagas y las enfermedades que hay en esta planta. También la falta de ayuda por parte del gobierno hacia la producción ha disminuido pues constantemente y de gran forma la producción de la vainilla. La siguiente, por favor. Entre las plagas y las enfermedades que tenemos para la vainilla, por mencionar algunas, tenemos la chinche o piojo rojo, que se va a alimentar principalmente de la savia de la vainilla. En el estado larvario de una mariposa va a ocasionar
pues que muera totalmente la planta. Al estar en este estadio, pues el gusano se va a empezar a alimentar de toda la vainilla, dejando pues sin producción. Esto ha relacionado a que pues muchos productores pues no tengan el conocimiento suficiente para poder hacer frentes para estas plagas. En cuanto a las enfermedades, pues tenemos hongos principalmente que afectan en su mayoría las hojas y la vaina, lo cual pues una vez que es infectada en la vaina pues no se puede volver a utilizar esa planta, no se puede utilizarla como tal. Algunos otros plagas que realmente también la pueden afectar, pero en menor medida, son los escarabajos, los caracoles y las babosas principalmente. La siguiente. Tenemos que la vainilla en vida silvestre podría desaparecer. Esto aunado a las problemáticas que mencioné en su momento, pero también es que ya es muy difícil poderlas encontrar de forma silvestre sin que el hombre lo haya cultivado, por lo cual se ha manejado una situación en la cual lo que hizo el gobierno es ponerla en una categoría que es sujeta a protección especial. En esta, lo que va a hacer el gobierno es protegerla para que no avance una categoría mayor de que pueda desaparecer, que estuviera en peligro de extinción. Como otro dato curioso, tenemos que la vainilla es sin duda una de las especies más caras después del azafrán y del cardamomo, teniendo en cuenta que, por ejemplo, tan solo un kilo de vainilla está alrededor de los 1,000 pesos. Es muy cara el poderla pues obtener de forma natural o que nosotros queramos comprarla. Hoy en día es muy difícil, por ejemplo, conseguir la vainilla como tal cual, es muy cara. Nos pueden vender esencias o extractos que si nosotros leemos la etiqueta por la parte de atrás, nos va a decir que no es una vainilla totalmente pura. También antes en México se encontraba en uno de los primeros países productores y exportadores de vainilla. Actualmente ocupa entre el quinto y sexto lugar en producción y en exportación. El primer lugar lo tiene Madagascar, el cual pues lo hace una producción exhaustiva, lo cual también a México le ha tenido una gran repercusión porque tampoco no puede tener esta producción de la vainilla y poder pues darle trabajo a muchos campesinos o muchos de la vainilla. Y bueno, es triste saber que esta planta podría estar en algún momento no muy lejano en vida silvestre que desapareciera totalmente, siendo pues una planta, como ya vimos, que es multifacética, la podemos encontrar pues en las selvas y principalmente tenía un uso ritual desde hace épocas prehispánicas y ha marcado a México sin duda. Hoy en día comer un pastel que tiene sabor a vainilla o tener un perfume con olor a vainilla hace que podamos nosotros sentirnos orgullosos de que México pues es un país megadiverso, teniendo por ejemplo a la vainilla. Y no sé si quieras agregar otra cosa, Clau. Sí. Bueno, justamente a partir, o sea, como entender el proceso de la vainilla y por qué ha sido tan cara y cómo es tan complicado obtener, como ya lo había mencionado Ara, la vida sencilla, la vida natural de la vainilla es de 3 a 4 años. De estos 3 a 4 años no quiere decir que siempre esté dando las vainitas. El proceso, de hecho, se tarda, o sea, para que pueda dar esta vaina verde, se llega a tardar hasta 9 meses. Y además de que como toda orquídea es complicada su reproducción. Aquí lo que se ha hecho es un proceso de reproducción a partir de la mano, ¿no? O sea, en esperar estas 8 o 9 horas que la vainilla está abierta, que la flor está abierta, lo que se hace es se toma su polen y se empieza a reproducir. Se empieza a mezclar y lo que se está fecundando es con la misma información genética, que esto está contribuyendo pues a que se limite la diversidad de la vainilla.
Esa es como una de las problemáticas y también pues una de las políticas que ha tomado el gobierno mexicano para proteger su cultivo, sobre todo bueno, la primera fue denominación de origen. Las zonas de, bueno, Pahuatlán no, en Puebla y Veracruz hay 35 municipios que ya tienen esta denominación de origen, lo que quiere decir que solamente ellos pueden, de alguna manera legal y constituida, decir que producen vainilla. Las demás, como ya lo dijo Ara, son productos artificiales que que solamente tienen un extracto, ¿no? Y esto fue a partir del año 2009 que se tiene la denominación de origen y también después creo que es como más amplio conocer los problemas legales que tiene y cómo esta denominación de origen desprotege a los pequeños productores de vainilla y solamente se le está atribuyendo a los grandes empresarios de la vainilla, ¿no? Y qué pasa sobre todo con estos pequeños productores que son los que la habitan y mantienen viva su esencia. Eso es por un lado, y también algo que quería mencionar es que justamente cuando hay ciertos espacios que se están declarando como zonas de protección de vainilla, que es el caso en Yucatán, hay y hay como toda una política en torno a la protección de los polinizadores y la protección de la vainilla para evitar reproducirla a partir de la mano. Y también aquí podemos conocer otras problemáticas, como sería el de la abeja melipona, qué pasa con ellas y cómo es que a matar estos polinizadores se está atentando directamente contra ella. Entonces sí es como muy complicado el proceso. Es una planta que, como bien ya se mencionó, está en peligro de extinción, es muy caro su proceso y pues nada, solo mencionar que de estas, digamos que de forma silvestre, me parece que actualmente sí se reconocían solamente 35 especies que crecen de forma silvestre de la vainilla y en las épocas prehispánicas se reconocían más de 60 especies documentadas. Las que no se han documentado no se puede tener ese registro, pero había más de 60 especies documentadas que crecían de forma silvestre. Entonces, solo para que conozcamos un poco el panorama de la vainilla y de su reproducción y el estado natural. Y por último, pues igual como lo había mencionado Sara en cuanto a los platillos y cómo es que dentro de los principales usos está en la repostería, también me faltó como mencionar, como un dato curioso más, es que en la fórmula, o sea, ha detectado que la fórmula de la Coca-Cola normal tiene vainilla. No sabemos en qué porcentajes, pero tiene vainilla y también estaría como interesante conocer cómo ha sido el proceso de obtener esa vainilla para ocupar la Coca-Cola. Y por último, les quería comentar, sobre todo en Guerrero y Oaxaca, hay una bebida que se le conoce como bebida de cola o refresco de cola y ustedes lo pueden conocer y no tiene gas. O sea, no tiene gas, pero sí está hecha a base de esta esencia de vainilla con otra raíz, ¿no? Es como un poco para diversificar sus usos. No sé si hay Igual alguna. compartirles algunas de las preguntas que están haciendo en el chat. Por ejemplo, una nos pregunta si es que la vainilla sube o afecta los procesos relacionados con la glucosa. Me imagino que sobre todo en pacientes que son diabéticos, ¿no? Ok, bueno, la vainilla sirve para todos esos problemas cardiovasculares, pero pues también aquí también como lo comentó Claudia, es muy importante también ir con el médico. Tampoco no es de que me autorrecete o que haga pues uso de las plantas medicinales, porque podemos ser a lo mejor propensos o ser alérgicos a la planta. Siempre es con la precaución y siempre lo hemos mencionado que primero es ir con tu médico y pues si te da la alternativa de usar algo natural, lo pruebes. Sin duda, la vainilla tiene muchos remedios, se puede utilizar de manera natural para cualquier síntoma cardiovascular.
Sirve también, por ejemplo, para la glucosa, el colesterol, para bajar los triglicéridos, para regular lo que tiene que ver con el volumen de la sangre, o que sea más líquida la sangre para poder bombearla al corazón. Funciona muy bien, pero pues todo también es con las dosis indicadas y con un experto que lo pueda manejar. También algunas otras preguntas que las podríamos agrupar en un paquete, ¿verdad? Tienen que ver en cómo se puede sembrar la vainilla, si es posible como tener, digamos, un cultivo más casero, eh, si es tardado el proceso de cultivo de la vainilla, y me imagino también sobre en qué ambientes crecen mejor, pero sobre todo hay como muchas preguntas que tienen que ver con si es posible que sea, digamos, un cultivo casero, ¿no? O que lo podamos tener desde casa. ¿Quieres mencionar algo, Clau? No, pues justamente, desafortunadamente es muy complicado este cultivo casero, sobre todo aquí quienes habitamos en la Ciudad de México por el clima. O sea, la primera instancia es el clima, que la vainilla requiere climas más húmedos y también, pues prácticamente esto, lo que mencionaba un poco, no sé si me fue del árbol del chicle, el árbol del chico zapote, son que aportan la sombra necesaria para que esta vainilla se reproduzca. Entonces sí es muy complicado y lo que se había mencionado, sobre todo también los polinizadores, o sea, sería estar como vigilando, solo dura 8 horas abierta. Entonces, si ustedes pueden comprar una vainilla, una raíz de vainilla, sería complicado que pegue, que se adhiera a un ambiente importante para ellas, y de ahí sería como todavía más complicado que se pueda reproducir. ¿Quieres mencionar tú? Pues solamente para mencionarles pues que recordemos que la Ciudad de México, por ejemplo, si hablamos de aquí, pues tenemos una temperatura que es templada. Estas plantas se dan en lugares tropicales, en selvas. Recordemos que en una selva tiene una humedad y una precipitación, y lo cual no es imposible, tampoco no lo podemos también mencionar de que no se pueda, pero pues dadas a las características que requiere esta planta, pues es un poco más complicado que se pueda pues llevar a cabo la reproducción aquí en la ciudad, por ejemplo. Requiere una temperatura que oscila de entre los 20 a los 32 grados, tiene que ser un ambiente húmedo, que tiene que tener sombra y tiene que tener sol. Entonces, y requiere de un árbol, si podemos decirlo o mencionarlo como si fuera un hospedero, que requiere del sustento de estos árboles para poder crecer. Lo cual aquí en la ciudad o en algunas otras aledañas a la Ciudad de México, pues es más que pueda sobrevivir. Aunado también, como lo que mencionabas, los polinizadores. Se requerirían de las abejas, en este caso, por ejemplo, la abeja metálica de orquídea, que la cual pues no podría sobrevivir aquí a la Ciudad de México por las temperaturas, y los murciélagos pues requeriríamos que dispersaran estas semillas. Entonces sería un poco muy complicado el poderla tener la vainilla. Igual, bueno, aquí también un poco el propósito de que charlemos sobre estos ingredientes que si bien son de origen nacional, endémicos, pues están, digamos, también en una situación muy compleja, ¿no? Por acá también nos mencionaban que en Estados Unidos se prefiere la vainilla mexicana y que qué triste que la vainilla, al ser originaria de México y que seamos que el principal productor y exportador del mundo sea Madagascar, ¿no? Un poco también era mostrarles este panorama en el que muchos de los ingredientes de nuestra, digamos, no solo cocina, sino de nuestros usos sociales y culturales mexicanos, pues pasan y están padeciendo, digamos, de una situación compleja, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, la vida silvestre de la vainilla. Por acá también hay una pregunta sobre recetas ya de corte más gastronómico que tengan como el uso de la vainilla. No sé si tengamos por ahí alguna, además de la repostería y los postres. Aquí me faltó como aclarar de los diferentes tipos de vainilla.
Por ejemplo, la vainilla que se ocupa para los usos en perfumería, que son como esencias más fuertes, es la vainilla pompona, se llama esta. Y por ejemplo, la vainilla planifolia es la vainilla que se ocuparía más en estos usos gastronómicos. Y la verdad es que fuera de como la presencia de la vainilla, yo solo conozco algunas recetas donde la vainilla se ocupa como un aditivo y solo con su presencia, no tanto como el elemento fuerte dentro de algo. No sé si quedó respondido ahí. Me imagino que por acá tenemos otra pregunta donde nos dicen dónde la consigo, ¿no? Me imagino que a lo mejor se refiere más bien a la vaina para cultivarla o algo así, ¿no? Que a los aspectos, bueno, ya tenemos como estas industrias también de la vainilla, ¿no? Los extractos de la vainilla, pero me imagino que se refiere a cómo conseguimos o podemos conseguir la vaina de la vainilla. Bueno, tendría que ser con productores, ya lo mencionó Claudia hace un momento, que los que tienen como el papel principal o el que pueden producir de manera legal, que pueden exportarla o producirla, pues lo tenemos en Veracruz y en Puebla. No sé si tengas el dato de los municipios que tienen esa como legalización y que puedan, tal vez ahí puedan conseguirla. Igual no, puede que no les vendan la planta, pero igual a lo mejor las vainitas de la vainilla, y sea un poco para apoyar la producción nacional, ¿no? Y de los productores. Sí, justo aquí mencionar que, bueno, lo complicado que resulta esta denominación de origen y que justamente la denominación de origen solo está con ciertas que, que son para uso gastronómico y me voy a permitir leérselas, ¿no? Que son conocidas como la vainilla fina, la vainilla verde, amarilla, Sosocolco, Riva Palacio y Valenzuela. Este tipo de vainillas son solamente las que están protegidas a partir de denominación de origen. Entonces también es como muy interesante ver cómo se está contemplando su cultivo y cómo se está pensando en su futura reproducción a partir de ello. Y dentro del principal municipio donde se hace denominación de origen es en Papantla, en Veracruz, Papantla, Veracruz. Y de hecho, bueno, alguna vez nos habían comentado en el que nosotros damos los jueves, es que ya algunos productores nos sabían que vienen y ofrecen la vainilla 100% de Papantla. Entonces, estaría interesante ver cómo es esta transacción, quién es y cómo podemos nosotros de alguna manera contribuir a conservar la vainilla en forma silvestre. Y bueno, como otro dato extra, la vainilla en la época prehispánica era utilizada junto con el cacao en la bebida que ellos hacían, entonces también lo ponían como saborizante, nada más como un dato curioso. Tenemos, pues sí, hay muchas preguntas que se asocian sobre esta posibilidad de cultivarla, ¿no? Algunos tienen a lo mejor condiciones climáticas idóneas, ¿no? Que nos están viendo desde Morelos y que, bueno, dicen que hay como condiciones favorables a lo mejor y que van a intentar llevar a cabo el cultivo de la vainilla, incluso que hay polinizadores cercanos como los murciélagos y, no sé, mm, alguna otra que nos pudieran comentar sobre los usos rituales de la vainilla, sobre todo de la tradición maya. No sé si por ahí nos haya faltado mencionar alguno que quedara pendiente. Pues bueno, solo mencioné el uso cuando se entierra el ombligo y que también es muy relacionado con esta tradición mesoamericana del Día de Muertos
y cómo las almas vienen a visitarnos, ¿no? Y también se creía que la vainilla, este fuerte olor y característico de la vainilla, iba a ayudar a dirigirte por el camino hacia el lugar donde naciste, el lugar donde estaba enterrado tu ombligo, y así había muchísimos otros más. Por ejemplo, me faltó describirles el uso para los viajeros. Se decía que los viajeros hacían un pequeño, vamos a nombrarle dije, se hacían un dije con esta vainilla, la vainilla ya beneficiada, y era una forma de protección contra todas estas energías malas. Esto desde la cultura maya, y también el hecho de que se purificaba, se ponía con el copal, se ponía para purificar los espacios, ¿no? Algunos de los usos rituales que se han documentado en torno a la vainilla. Y pues nada, creo que es alguno de los que yo conozco. Igual, no sé si alguien por Facebook tenga algún otro uso que nos quiera compartir. También nos preguntan, bueno, lo mencionamos al principio de la presentación, pero sobre los usos curativos de la vainilla también. Igual podemos hacer una pequeña síntesis como de los usos principales, ¿no? Sí, bueno, igual como se le había mencionado, el vainilla prácticamente al ser tan diversa se puede ocupar tanto la raíz como las hojas y la flor. Un remedio muy sencillo es el que se ocupa con las hojas, que se tiene la hoja verde, se le pone vaporru, se le pone sal de grano, y cuando tenemos dolor de cabeza se puede colocar esta hoja de vainilla, se coloca sobre la frente, y uno de los pensamientos es que si esta sal se derrite, quiere decir que el dolor de cabeza se produjo por una mala energía. Ese es como uno de los usos. Y también está el uso de la raíz de la vainilla, por ejemplo. Se pone esta raíz, se pone a hervir a cocción fuerte y se toma en ayunas el agua por 7 días. Y esto va a ayudar a combatir las piedras en los riñones. Es como una de los remedios. Y también está pues la vainilla acompañada con la siempre viva y con la sábila. Estas como hierbas también calientes, bueno, plantas calientes. Y lo que se hace es que se hace un pequeño oleato de la vaina. La vaina, como la tenemos beneficiada, esta vainita de café, lo que hacemos es extraer su extracto, sacar su extracto, y se mezcla vamos a macerar la pulpa de la sábila y la pulpa de la siempre viva. Mezclamos estos tres, vamos a hacer como una pequeña pomadita. Esta pomadita caliente la vamos a untar sobre el vientre, y esto va a ayudar a combatir los problemas de cólicos, los dolores de los cólicos. Es como igual otro de los remedios que se da de la vainilla. Y bueno, por aquí también tenía otro remedio, permítanme, que igual lo que mencionaba era de los usos en la partería. Entonces se usaba se ponía a hervir agua de vaina, y este aroma iba a ayudar a que la mujer no sintiera tanto dolor, iba a ayudar a que se relajara y el niño y el parto fuese más rápido. Era uno de los usos que describían Aquí tenemos otra pregunta. ¿Cuál es el tiempo de caducidad de la vainilla líquida como saborizante? Bueno, eso más bien como el proceso industrial. O sea, ya los conservadores que tiene, creo que son como dependiendo los... va a llegar, bueno, ahora si quieres responder porque yo me estoy diciendo bola. Bueno, si hablamos de la vainilla natural, pues tenemos que va a depender también del tipo de especie que estemos hablando. Puede ser que incluso pueda llegar así, exagerando, en forma natural de 20 a 25 días, puede durar la vainilla tal cual. Pero si hablamos de un proceso industrial en el cual nosotros compramos nuestro extracto de vainilla o compramos pues nuestra esencia, pues ahí va también depender de la fecha de elaboración que le hicieron. Generalmente tienen una caducidad de 1 a 2 años, entonces también depende mucho de lo que estamos hablando, si es de forma natural o de forma industrial.
Ok, pues me parece que este es como una probadita de los talleres que tenemos los días jueves en Pilares La Naranja. Pueden escribirnos a nuestro correo pilareslanaranja@gmail.com y ahí podemos darles más información, invitarlos a estos cursos que se realizan los jueves, en los que se están revisando distintos ingredientes, distintos acercamientos y aproximaciones a cada uno de ellos. Algunos están en mayor riesgo de desaparición, como es el caso de la vainilla, y cada uno va teniendo, digamos, como peculiaridades muy interesantes. De cualquier forma, el próximo lunes también los esperamos. Estaremos transmitiendo en este mismo horario con un nuevo ingrediente. No sé si las chicas ya lo tengan, o sea sorpresa para la próxima semana, pero igual también tenemos sesiones que podemos compartir con ustedes de todo el trabajo que ya se ha realizado hasta ahora. Se ha trabajado el maíz, el cacao, el chile. Entonces, igual quien esté interesado, pues puede contactarnos y podemos compartir esa información con ustedes. También por ahí, como parte de estos talleres, tenemos también el recetario de las hierbas de la naranja, que ya lo compartimos por aquí y que justamente también tiene que ver con estas plantas y hierbas cotidianas de uso que todos tenemos en casa y que también tiene recetas muy interesantes y que estuvimos construyendo con nuestros usuarios de Pilares La Naranja. Entonces, como invitarlos a mantener el contacto. No sé, chicas, si quieran cerrar con alguna otra información. Bueno, ¿sí? Bueno, sí, justamente otro de los remedios me estaba pasando en torno a la vainilla, es la vainilla con jugo de naranja, también se ocupa como remedio para la tos. Entonces sería como un jugo de naranja con un poco de la esencia y también ayudaría a desinflamar las vías respiratorias. Y solo invitarlos, este jueves vamos a tener nuestro cierre de ciclo de sabores y saberes y vamos a compartir algunas recetas en torno al chile, el cacao y el maíz, por si quieren participar, solo al correo de pilareslanaranja@gmail y ahí pueden tener más información. Y sería todo. Muchas gracias igual por su participación y por estar aquí. Gracias. Igual, antes de cerrar nuestra transmisión, pues recordarles dos asuntos importantes. Uno es que seguimos en semáforo naranja y que es importante que mantengamos, no bajemos la guardia y usemos nuestro cubrebocas, la sana distancia y el uso constante el lavado constante de manos. Y por otro lado, también hay una información importante que tiene que ver con estos procesos educativos que se están llevando a la distancia y que el gobierno de la Ciudad de México puso en marcha el Wi-Fi gratuito que podemos localizar a través de los postes más cercanos asociados con el C5 y en los cuales los chicos pueden conectarse para realizar sus actividades académicas. Es muy sencillo, solo hay que seguir algunos pasos. Uno es identificar nuestro poste más cercano. Podemos hacerlo a través de la app de la CDMX o a través de la página datos.cdmx.gov.mx, conectarnos a la red que siempre va a aparecer como gratis-cdmx-c5. Se abre el navegador, aceptamos los términos y condiciones y ya podemos navegar de manera ilimitada e ininterrumpida. Esta es una herramienta importante para todos aquellos que están realizando procesos educativos a distancia y que tienen que entregar alguna tarea, conectarse a alguna sesión. Entonces es información importante. Igual los invitamos a que sigan las medidas sanitarias, no bajemos la guardia para que pronto podamos avanzar a otro color del semáforo y también podamos regresar a los pilares. De nuestra parte sería todo. Los esperamos el próximo lunes a las 5 de la tarde con un nuevo ingrediente. Y si quieren información sobre los otros ingredientes que ya se han trabajado, nos pueden contactar en pilareslanaranja@gmail.com. Ahí estamos para responder sus dudas, compartir el recetario o algunas de las presentaciones que ya hemos trabajado.